Mi primo intentó chantajearme para sacarme de la casa, pero al defenderme descubrí un fraude familiar oculto por años. Cuando me mudé a casa de mi tía Verónica, tenía 22 años y una vida completamente deshecha. Había dejado atrás una relación larga y enfermiza en otro país, perdí el trabajo que me mantenía a flote y tuve que entregar el apartamento que con tanto esfuerzo había conseguido. Todo eso se vino abajo en cuestión de 3 meses, y me quedé solo, sin recursos y con una autoestima hecha pedazos. Verónica era la hermana mayor de mi papá, pero para mí, siempre fue algo más que una tía. Había sido ese punto de apoyo silencioso durante mi adolescencia, cuando mis padres se gritaban en la cocina o me culpaban por cosas que ni siquiera entendía. Ella me ofreció quedarme en su casa, en las afueras de Utrecht, mientras me reacomodaba. Me dijo que no tenía que preocuparme por nada, que tomara el tiempo que necesitara. Y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba escuchar. La casa era tranquila. Vivían allí Verónica, su esposo Ricardo, un hombre callado pero cordial, y su hijo Adrián, mi primo. Lo conocía de toda la vida, aunque nunca fuimos realmente cercanos. Nacimos con apenas una semana de diferencia, pero nuestras vidas habían seguido rumbos completamente opuestos. Adrián tenía esa vibra de niño rico que nunca había pisado tierra. Fue a colegios privados, le compraron un carro a los 18, y jamás tuvo que buscarse un trabajo. Vivía como si el mundo estuviera ahí para entretenerlo, y si algo no salía como quería, simplemente lo ignoraba o le echaba la culpa a alguien más. Aún así, traté de no juzgar. Era su casa también, y lo último que quería era crear tensión. Al principio, todo fue más o menos llevadero. Dormía en el cuarto de huéspedes, ayudaba en lo que podía, limpiaba, cocinaba algunos días. Verónica y yo hablábamos mucho por las noches. Tenía esa forma de contar cosas de su juventud con una mezcla de nostalgia y dolor que me hacía sentir que podía abrirme con ella sin tener que dar explicaciones. Me escuchaba, y eso, en esos días, era un lujo. Pero Adrián, desde el día 1 me lanzó una energía extraña, como de alguien que te sonríe pero te quiere lejos. No me hablaba mal, pero cada palabra suya venía con un subtexto pasivo-agresivo que se clavaba como aguja. Si decía que estaba buscando trabajo, soltaba una, bueno, por fin vas a hacer algo útil. Si cocinaba para todos, remataba con menos mal que sabes hacer eso, no, como si cada gesto mío tuviera que ganarse su validación. Lo ignoré. Por respeto, por no darle importancia, por no cargarle problemas a mi tía. Pero con el tiempo, su actitud pasó de indirectas a invasión. Lo sorprendí una vez revisando mi mochila como si fuera la cosa más normal del mundo. Le pregunté qué hacía, y dijo que pensaba que era la suya. Ridículo. Las mochilas no se parecían ni en forma ni en color. No hizo el menor esfuerzo por justificarlo bien. Me quedé callado. Otra vez. Me convencí de que estaba siendo paranoico, que no podía armar una escena por algo así, pero dentro de mí, algo empezaba a torcerse. Me sentía observado, fuera de lugar, como si cualquier cosa que hiciera pudiera volverse en mi contra. Entonces llegó esa noche. Un viernes, cerca de la medianoche. Estaba solo en la sala viendo una serie cualquiera. Verónica y Ricardo habían viajado a Bruselas a visitar a una amiga de ella que estaba enferma, y Adrián supuestamente había salido. Me sentía tranquilo. Por primera vez en días, el silencio me parecía cómodo. Y entonces, llegó un mensaje. Número desconocido. Lo abrí sin pensar. Era una foto mía. En mi cuarto. Dormido. Sin camiseta. La imagen estaba claramente tomada desde la puerta, como si alguien se hubiera asomado en silencio para capturarme en un momento vulnerable. Me paralicé. Justo cuando trataba de entender qué carajo estaba viendo, entró otro mensaje. Sabes que no deberías estar aquí, ¿no? ¿Qué crees que diría mi madre si viera lo que haces cuando estás solo? Ahí se me fue el alma al piso. Pensé que era una broma macabra. Pero nadie se reía. O te largas antes del lunes, o mando esto a todos. Leí esa amenaza varias veces. No entendía a qué se refería con lo que haces cuando estás solo, porque no hacía nada fuera de lo normal. Dormía. Comía. Me bañaba. A veces me masturbaba, como cualquier ser humano. Pero en ese instante entendí que eso ya no importaba. Él tenía imágenes mías. Comprometedoras. Tomadas sin mi permiso. No solo era invasión de privacidad. Era una perversión, un abuso. Lo peor no fue la amenaza. Lo peor fue darme cuenta de que no podía contarle a nadie sin que sonara como una locura. Sin pruebas. Sin saber siquiera cómo demostrar que era él. Pasé esa noche sin dormir. Cerraba los ojos y veía la imagen de alguien parado frente a mi puerta, cámara en mano.
Sentí el estómago como una piedra. Me levanté al amanecer con los hombros tensos, el cuerpo molido, la mente atrapada en una espiral de pensamientos oscuros. A las 9:24 de la mañana, otro mensaje. Último fin de semana. Haz tus maletas. Rencor. Era eso lo que me recorría por dentro. No solo me quería fuera. Quería que me sintiera sucio. Me estaba diciendo que yo era el problema, el intruso. Me hervía la sangre. Estuve a punto de responder cualquier cosa, un insulto, una amenaza, lo que fuera. Pero me detuve. Si respondía con rabia, jugaba bajo sus reglas. Si entraba en su juego, perdía. Así que respiré hondo, me enfrié. Me volví un espectador de mi propia vida por un rato. Frío, analítico. ¿Quién tenía acceso a mi cuarto? Solo Adrián. ¿Quién sabía que estaría solo ese fin de semana? Solo él. ¿Quién tenía motivos para quererme fuera? Otra vez, solo él. No era tan astuto como se creía. Empecé a revisar mi cuarto, esta vez con otros ojos. Busqué detrás de los cuadros, debajo de la cama, entre los enchufes. Revisé todo, hasta que lo vi. Una pequeña cámara. De esas que parecen un cargador USB. Estaba conectada cerca del piso, justo al lado de mi cama. Era discreta, casi invisible si no sabías qué buscar. Pero ahí estaba. Me quedé quieto, como si el aire me hubiera abandonado. Me temblaban los dedos. Esa cosa había estado grabando todo lo que hacía, quizá durante semanas. Quizá desde el primer día. Y ahí entendí que esto no se trataba de una rabieta de primo mimado. Era algo más grande, más podrido. Me quería fuera porque había algo que no debía descubrir. Pero ahora, ya no era solo una víctima. Ahora tenía la primera prueba. Guardé la cámara en una caja de gafas y la escondí en el fondo de mi mochila. No sabía aún qué iba a hacer con ella, pero necesitaba conservarla. Era la única evidencia física que me conectaba con la verdad, y sabía que si la dejaba en cualquier lado, corría el riesgo de que desapareciera. Adrián era capaz de muchas cosas, y ahora ya no tenía dudas de que también era capaz de cubrir sus huellas si llegaba a sospechar que algo se le estaba saliendo de control. Durante los 2 días siguientes, fingí que no pasaba nada. Me hice el dormido, el distraído, el derrotado. Caminaba más lento, evitaba hablar, fingía que había dejado de buscar trabajo. Adrián empezó a relajarse. Se notaba. Incluso me ofreció una cerveza la noche del domingo, como si nada hubiera pasado. Me la bebí sin mirarlo, con una sonrisa débil. Sabía que estaba probándome, tanteando el terreno. Pero yo ya tenía mi objetivo claro. Cada vez que él salía a hacer una compra rápida o se metía a bañar, yo revisaba su habitación. Al principio lo hice con miedo, con ese cosquilleo de quien sabe que lo están vigilando. Pero a los pocos días, me volví metódico. Revisaba cajones, estantes, conectores, buscaba discos duros, tarjetas de memoria. No tenía mucho tiempo en cada entrada, pero fui paciente. Hasta que encontré la oportunidad perfecta. Una tarde, Adrián salió diciendo que iría al supermercado. Dijo que no se demoraba. Me asomé por la ventana y esperé a ver su carro desaparecer por la calle. Entonces actué. Corrí a su habitación y llevé conmigo una batería portátil que siempre llevaba en el bolsillo. La dejé al lado de su laptop, que estaba encendida. Cuando volvió, fingí que la estaba buscando. ¿Puedo revisar si la dejé aquí? Le pregunté, con la voz más normal que me salió. Él me miró con esa mezcla de fastidio y arrogancia habitual, pero dijo que sí, que revisara. Me dejó entrar. No sospechó. La laptop estaba desbloqueada. Como si no le importara proteger nada, o como si creyera que yo nunca tendría el valor de tocarla. Y ahí estaba. Una carpeta en el escritorio, con un nombre neutro, temp-video. No la abrí. No quise tocar nada. Solo tomé una foto con mi celular, la pantalla, la carpeta abierta y el nombre del usuario en la parte superior, que claramente lo identificaba como el dueño del equipo. Esa noche, desde un número nuevo que generé con una app de mensajería segura, le mandé un mensaje. Sé lo que hiciste. Tengo pruebas. Tengo una foto de tu laptop. Si no quieres que esto llegue a tu madre, me vas a dar acceso a tu equipo. Tengo un USB que clona el disco en minutos. Me das entrada, no digo nada, y no te vuelvo a mirar a la cara. Lo dejé en visto. Tardó horas en responder. Supongo que estaba midiendo sus opciones, o intentando borrar todo. Pero cuando amaneció, lo encontré en la cocina. No dijo nada. Solo dejó su laptop sobre la mesa del comedor y se fue. Así, sin una palabra.
Copié todo el disco en silencio. Usé un programa especializado que tenía guardado en una memoria. Lo había descargado años antes por una razón que ni recordaba. El proceso tomó menos de 20 minutos. Cuando terminé, desconecté todo, encripté la copia, la subí a una nube con doble autenticación y respiré. Era la primera vez en semanas que sentía que tenía control. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba buscando algo en particular. Solo revisaba las carpetas más llamativas. Pero una me detuvo. Se llamaba Notas-Familia. Dentro había PDFs, correos escaneados, capturas de pantalla de conversaciones, fotos antiguas. Y en medio de todo eso, encontré un documento de propiedad. Una escritura de una casa que no conocía. Estaba a nombre de mi papá. Me pareció extraño, porque jamás había escuchado que él tuviera propiedades en Europa. Pero ahí estaba su firma y la dirección de una casa ubicada en un pueblo cerca de Eindhoven. Al principio creí que era un archivo viejo, sin importancia. Hasta que vi la siguiente escritura, una transferencia de esa misma propiedad a nombre de Verónica, mi tía. El documento decía que era una venta entre familiares. El monto, ridículamente bajo. Y lo más fuerte, la fecha. Había sido firmada cuando yo tenía 17 años. Legalmente, ya era mayor, pero aún vivía en casa. Nunca supe de esa herencia. Nunca se me consultó. Nunca se me notificó nada. En ese instante lo entendí todo. Adrián no me chantajeaba por odio. Lo hacía porque sabía que yo era un riesgo. Si llegaba a descubrir lo que habían hecho, si llegaba a encontrar esos papeles, todo se caía. Esa propiedad, según otras carpetas, había sido remodelada y vendida pocos años después. Las ganancias, bastante jugosas, fueron distribuidas entre los que ayudaron con la restauración. Había nombres, correos, transferencias. Un abogado en Rotterdam que firmaba como testigo. Entre los correos, encontré uno donde Adrián le escribía a ese mismo abogado diciendo: debemos asegurar que Mateo no tenga acceso a esta información. No puede hacer un reclamo si no sabe que la casa existía. Me temblaban las manos mientras leía. Lo peor de todo era que se referían a mí como si fuera un enemigo, un obstáculo. No un familiar. No un hijo, ni un sobrino. Una amenaza. En cuestión de minutos, pasé del miedo al asco. Ahí ya no era una pelea por una habitación en la casa. Era una guerra fría disfrazada de convivencia. Pasé esa noche descargando todo. Clasificando archivos. Haciendo respaldos. Guardé copias en 2 nubes distintas y también envié un USB a un amigo en Alemania, por si acaso. Programé un correo que se enviaría automáticamente si no me conectaba a mi cuenta en 72 horas. Puede sonar extremo, pero después de ver a tu propia familia robarte en silencio durante años, cualquier medida parece razonable. Y entonces pasó lo que rompió cualquier rastro de duda o contención. Esa misma noche, recibí otro mensaje desde el mismo número anónimo. Te vi revisando mi laptop. Espero que no hayas hecho nada estúpido. Porque si lo hiciste, yo también tengo cosas tuyas. Ahí se me apagó cualquier resto de lástima. Esa amenaza fue la última gota. Ya no era un juego sucio. Era una declaración de guerra. Había cruzado todos los límites y ahora era mi turno de responder, pero con algo que doliera más que cualquier grito o venganza infantil. Con la verdad. Frente a todos. Y ya sabía cuándo y cómo hacerlo. Verónica era de esas personas que vivían para mantener las apariencias. Su casa siempre olía a cera para muebles, las cortinas estaban perfectamente planchadas y el comedor parecía sacado de un catálogo. Más que una casa, parecía una escenografía. Ella se encargaba de organizar cenas cada tanto, reuniones con vecinos, amigos del trabajo, parientes lejanos. Era su manera de recordarle al mundo lo respetable que era su familia. Y fue en una de esas cenas donde decidí que iba a soltar la bomba. Una semana después de que copié el disco duro, Verónica anunció una cena grande, compañeros de su oficina, un par de primas que venían de Alemania, una presentación de fotos al final con proyector incluido. Era perfecto. Me ofrecía ayudar con el montaje técnico. Dije que sabía cómo conectar el equipo. Ella aceptó encantada, sin sospechar nada. Mientras todos conversaban en la sala, yo preparé el proyector, cargué las diapositivas oficiales y esperé. Cuando llegó el momento de la presentación, bajaron las luces. Verónica empezó a hablar, introduciendo el pase de fotos familiares. Pero en lugar de las fotos, apareció la imagen de una casa antigua. La pantalla mostró la fachada, luego el título de propiedad a nombre de mi padre.
Después, la segunda escritura, la de la venta a su hermana. Luego, capturas de correos. Uno tras otro. Un documento donde Adrián hablaba con un abogado, debemos evitar que Mateo haga un reclamo. Otro, donde Verónica decía, él no necesita saber. Mientras no pregunte, no hay problema. Todo sin sonido. Solo las imágenes, frías y claras, frente a unas 15 personas. El silencio fue absoluto. Vi cómo la cara de Verónica se descomponía. Ricardo, su esposo, no apartaba los ojos de la pantalla. Estaba completamente pálido. No sabía nada, y era evidente. Se quedó inmóvil, como si acabara de recibir un balde de agua helada. Adrián no estaba presente. No tuvo los huevos de ir. Pero su ausencia fue aún más ruidosa. Cuando el último archivo se mostró, una línea de transferencia bancaria con su nombre, apagué el proyector. Nadie dijo nada. No ofrecí explicaciones. No hice discursos. Solo agarré mi chaqueta, salí por la puerta principal y no volví a mirar atrás. Me fui con una mochila al hombro, un pendrive con copias de todo en el bolsillo, y una calma que no sentía desde hacía años. No dormí en 2 noches. No por miedo. Por vértigo. Esa mezcla entre rabia, adrenalina y libertad. Me alojé en un hostal barato cerca del centro. Una cama, una ducha, y distancia. Lo suficiente. Durante una semana, no recibí ni un mensaje. Ni de Verónica. Ni de Adrián. Ni siquiera para insultarme o justificarse. Solo uno. De Ricardo. Un correo corto. Gracias por mostrar la verdad. No sabía nada. Lamento mucho lo que te hicieron. No era una disculpa. Pero era algo. Una grieta real en la fachada. Me hizo preguntarme cuántos sabían algo y guardaron silencio. ¿Cuántos preferían la comodidad del engaño antes que la incomodidad de confrontar? Un par de días después, recibí un mensaje inesperado. Era de una prima lejana, hija del hermano menor de Verónica. No hablábamos desde hacía años. ¿Podemos vernos? No es para juzgarte. Es porque no eres el único. Nos encontramos en una cafetería. Iba con todas las alarmas encendidas. Pensé que tal vez querían tenderme una trampa, sacarme información, grabarme algo. Pero ella venía sola. Y no traía amenazas. Me contó que Adrián había hecho algo parecido con otro familiar hacía unos años. No con cámaras, pero sí con chantajes emocionales, manipulaciones, mentiras. En un tema de herencia también. Era su patrón. Tenía un historial de usar su posición dentro de la familia para sacar ventaja. Siempre jugando a ser el hijo modelo. El que se quedaba cerca. El que ayudaba con las cuentas. El que decía yo me encargo mientras escondía documentos clave bajo la mesa. Y nadie decía nada. Por miedo. Por costumbre. Porque era más fácil mirar hacia otro lado que admitir que el niño perfecto era un depredador con cara de ángel. La historia me revolvió el estómago. Ya no se trataba de mí. No era un conflicto entre 2 primos. Era un sistema podrido. Un modelo de silencio. Un legado de traiciones discretas. Esa noche, tomé la decisión de ir más lejos. Reuní todo. Clasifiqué los documentos, redacté un resumen cronológico de los hechos, incluidas las capturas de pantalla, las fotos, los correos, los documentos firmados. Pedí cita con un abogado especialista en herencias y fraude patrimonial. Fui con las pruebas impresas, subrayadas, organizadas. Elogió las carpetas con escepticismo al principio, como quien recibe otra historia de drama familiar sin fondo legal. Hasta que vio los correos. Las transferencias. Las firmas. Su expresión cambió. Esto es más grande de lo que pensaba. Me explicó que si se demostraba que la herencia fue omitida deliberadamente y que hubo colusión entre familiares para excluir a un heredero legítimo, no solo se podía impugnar la venta, sino iniciar un proceso por fraude. No lo dudé. No lo hacía por la casa. Lo hacía por cada vez que me hicieron sentir invisible, molesto, desechable. Por cada sonrisa hipócrita de Verónica. Por cada comentario venenoso de Adrián. Por cada silencio de mi padre. Avanzamos con la denuncia. El abogado recomendó que me moviera del lugar por un tiempo. Las familias que esconden cosas, cuando se sienten acorraladas, actúan con miedo. Y el miedo las vuelve peligrosas. Me fui a Rotterdam. Un amigo me prestó un pequeño departamento. Sin muebles. Sin TV. Sin comodidades. Pero con paz. Ahí escribí todo como si fuera un diario legal. Cada detalle. Cada movimiento.
todo lo que había pasado. Y justo cuando creía que ya nada podía sorprenderme, sonó mi teléfono. Un número que no veía desde hacía años. Mi madre. No veía el número de mi madre desde que tenía 17. Me había acostumbrado a su silencio, a que existiera en mi vida como un eco lejano, como un hombre más que una persona. Por eso, cuando contesté y escuché su voz, lo primero que sentí no fue alivio. Fue tensión. ¿Qué hiciste?, me dijo, sin saludar siquiera. Ni un hola, ni un estás bien, ni siquiera una duda sobre si lo que se decía era verdad o no. Solo esa pregunta. ¿Qué hiciste tú? Como si el problema no fuera lo que habían hecho ellos, sino el hecho de que yo lo hubiese sacado a la luz. Tuve que sentarme. ¿Sabías lo de la herencia?, le solté sin rodeos. Silencio. Un silencio denso, largo. Y en ese vacío, obtuve mi respuesta. Tu padre me pidió que no te dijera nada. Dijo que habías renunciado a la familia, que no querías nada de él. Me reí. Una risa seca. De esas que nacen más del asco que del humor. ¿Y tú nunca pensaste en preguntarme a mí? Era más fácil así, respondió. Y colgué. No tenía más que decir. Porque esa frase encerraba toda mi infancia, toda mi adolescencia, todo lo que había venido antes, la comodidad de excluirme, de pintarme como el problema, el hijo difícil, el sobrino incómodo. Era más fácil echarme de la historia que asumir lo que me hicieron. No lloré. Ni siquiera me dolió. Solo sentí claridad. A los pocos días, el abogado me notificó que el caso había avanzado. Un juez estaba revisando los documentos. Si se probaba ocultamiento intencional y manipulación de pruebas, el caso podía escalar. Y si había irregularidades en las firmas, incluso podía llegar a ser penal. Mientras tanto, Adrián desapareció de redes. Cerró sus cuentas. Silencio total. Verónica pidió una licencia indefinida en su trabajo, supuestamente por salud mental. Ricardo, según me contaron, se había alejado de ella. Dormía en otra habitación. No podía mirarla a los ojos. No se trataba solo de dinero. Era confianza rota. Ética aplastada. Y aunque suene cruel, eso me dio paz. No alegría. No venganza. Paz. Verlos desmoronarse por dentro era justicia poética. Como si por fin el disfraz se les hubiera caído en público. Pero el golpe final aún no llegaba. Revisando a fondo los archivos que había clonado del portátil de Adrián, encontré una carpeta etiquetada como correspondencia antigua. Dentro había correos entre él y mi padre. Algunos de cuando yo aún vivía en casa. Uno en particular me perforó el pecho. Era del año en que me fui. Decía: si Mateo vuelve, es un problema. Emocionalmente inestable. Egoísta. No puede mantener una casa ni una familia. No quiero que lo arrastres contigo. Ya no es de los nuestros. Mi padre. Hablando de mí. No con rabia, sino con desprecio técnico. Como si me estuviera descartando de un inventario familiar. La respuesta de Verónica era peor. No te preocupes. Aquí lo tendremos vigilado si vuelve. Pero no creo que aguante mucho. Siempre ha sido débil. Ahí me quebré. No de tristeza. De rabia. Mientras yo trataba de no incomodar, de no molestar, de no ser una carga, ellos ya me estaban descartando como si fuera un mueble roto. Mientras yo ayudaba en la cocina, ellos planeaban cómo deshacerse de mí sin dejar manchas. Y aún así, durante semanas, me preocupé por no arruinar la armonía. Todo eso se acabó. El abogado fue claro, el caso tenía base sólida. El traspaso de la casa, hecho en privado y sin consultar a todos los herederos legítimos, violaba el Código Civil. El contrato podía ser impugnado si se probaba ocultamiento y colusión, y yo tenía exactamente eso, pruebas de conspiración. El proceso dejó de ser una demanda menor. Pasó a ser una acusación de despojo patrimonial agravado por ocultamiento entre familiares. Días después, el juzgado me citó para declarar. Fui con todo impreso. Carpetas rotuladas. Subrayado. Cronología de los hechos. Una tabla con fechas y transferencias. Entrar a esa sala fue como entrar en un teatro con las luces encendidas. Ahí estaban, Verónica, con el rostro gris. Ricardo, a su lado, pero sin tocarla. Adrián, encorvado, con la mirada clavada en el suelo. Y yo, al otro lado. Solo, pero erguido. El juez habló poco. Escuchó mucho. Mi abogado expuso los hechos con calma. Mostró los documentos, los correos, la firma falsa, el contrato oculto,
el archivo donde Adrián hablaba de cómo asegurarse de que yo no pudiera reclamar nada. El abogado de ellos intentó defenderse con el clásico argumento de malentendidos familiares. Que yo era inestable. Que la familia había hecho lo posible. Que no sabían que estaban haciendo algo malo. Me reí. No con burla. Con incredulidad. Porque usaban la misma historia de siempre. Que el problema era yo. El juez pidió un receso y fijó una segunda audiencia. Sabían que iban a perder. Lo supe porque, al salir, Verónica me alcanzó en la calle. Podemos arreglar esto entre nosotros. No, Verónica. Ya no hay un nosotros. Me miró como si no me reconociera. Y, en cierto modo, tenía razón. El chico que agradecía por dormir en su casa ya no existía. Una semana después, un medio local publicó una nota: disputa por herencia revela presunto fraude entre miembros de familia respetada de Utrecht. No decía nombres, pero todos sabían de quiénes hablaba. Y ahí fue cuando apareció lo último que faltaba. Un mensaje por Instagram, desde una cuenta privada sin foto. Decía: sé cosas de tu padre que no están en esos correos. Si quieres hablar, dime cuándo. Era una mujer. Dijo ser hija no reconocida de mi padre. No lo creí. Hasta que me mandó su partida de nacimiento. El nombre de mi padre, impreso en el recuadro de progenitor. Luego, una foto. Vieja. Frente a un edificio en Stuttgart. Ella de niña, él de espaldas. Era él. Nos vimos en una cafetería neutral. Tenía mis ojos. El mismo gesto en la boca. Me contó que su madre conoció a mi padre en una conferencia. Que él prometió ayudar, pero que jamás podría reconocerla oficialmente. Durante años, él le mandó dinero. Regalos. Correos esporádicos. Hasta que un día, dejó de escribir. Supo que había muerto por un obituario. Nunca nadie la llamó. Nos quedamos en silencio. Luego me dijo: yo pensaba que tú eras el privilegiado. El hijo oficial. El que sí existía. Pero ahora veo que a los dos nos escondieron. Asentí. Porque era verdad. Nos abrazamos. No fue cómodo. No fue dulce. Pero fue necesario. Después, volví al departamento. Y revisé los documentos de nuevo. Vi todo con otros ojos. Cada firma. Cada frase. Cada acto de traición. Me di cuenta de que no me odiaban porque fuera malo. Me odiaban porque no encajaba en su historia. Yo era el hijo que pensaba. Que preguntaba. Que escapaba. El que no se quedaba callado. Y ahora, además, tenía una hermana. Otra prueba de que su narrativa se caía a pedazos. Quise confiar en ella. Pero había algo raro. Ella sabía cosas que solo se encontraban en los correos privados. Datos que no eran públicos. Le pregunté si alguien la había contactado. Juró que no. Pero ya no podía bajar la guardia. Tomé capturas de todo lo que me mandó. Conversaciones. Documentos. Fotos. La subí a una carpeta protegida con contraseña. La etiqueté: Plan C, hermanastra. No por desconfianza. Por precaución. Ya no me quedaban márgenes. Y entonces llegó el aviso final. Un correo del juzgado. La audiencia final se había agendado. Pero antes de eso, la parte acusada había solicitado conciliación extrajudicial inmediata. Lo entendí claro: quería negociar. Silenciarme. Evitar el juicio. Fui. Por mí. No por ellos. Adrián no se presentó. Verónica sí. Su cara era otra. No tenía maquillaje que cubriera el desgaste. Su abogado habló de errores, de desinformación, de la necesidad de preservar los vínculos familiares. Le respondí: no quiero disculpas. Ni dinero. Quiero una declaración firmada donde reconozcan que me excluyeron deliberadamente. Que ocultaron información. Que vendieron esa propiedad a sabiendas de que yo era heredero directo. El abogado se quedó mudo. Verónica me miró como si le hubiera puesto un cuchillo en la mesa. Pero no dijo nada. Tienen 3 días para decidir. O eso, o juicio completo. Público. Con prensa. Me fui sin cerrar trato. Al segundo día, firmaron. Con eso en la mano, su máscara se cayó por completo. Reconocieron el ocultamiento. El despojo patrimonial. El intento de resolver por fuera para evitar una condena mayor. Ese papel no me devolvía el pasado. Pero me dio algo que nunca pensé tener: la última palabra. Una semana después, mi media hermana me escribió.
no para pedirme nada. Solo me mandó una canción. Una frase. Al menos ya no estamos solos. No respondí con palabras. Solo con una reacción. A veces, las ruinas compartidas son el único punto de partida posible. Y para mí, eso es suficiente. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.